El prolapso de órganos pélvicos o distoplea genital se define como el descenso. Si el útero es el que desciende, me va a dar un prolapso uterino, que es el prolapso del compartimento medio o apical, ¿no? Y en el caso del compartimento posterior, generalmente el órgano que está involucrado es el recto. Y de hecho, muchas mujeres que están tranquilas y van a hacer de momento, van al gimnasio y van a hacer pesa y comienzan con el tema del prolapso. Muchas veces hemos escuchado que a una mujer mayor, cuando se ríe o tose, se le escapa la orina. Puede tener la sensación de un bulto a nivel pélvico y todo eso finalmente le llaman prolapso. Este es nuestro tema, veremos qué cosa es, cómo se trata, cómo se maneja, pues tiene solución. Así que aquí seguimos en Tu Salud en Cayetano. Soy Leslie Soto, bienvenidos. El piso pélvico es un conjunto de músculos y tejidos que sostienen órganos como la vejiga, el útero y el recto. Cuando se debilita, puede causar problemas como incontinencia urinaria, sensación de presión pélvica o incluso el descenso de órganos, conocido como prolapso. Los principales factores de riesgo incluyen los partos, la edad, la menopausia, la obesidad y algunas cirugías previas. Los síntomas más comunes son escapes de orina al reír, toser o hacer esfuerzo, dolor pélvico y la sensación de que algo se baja en la zona íntima. Hoy en día, existen tratamientos quirúrgicos que corrigen estas alteraciones y permiten que las pacientes recuperen su confianza, su independencia y su calidad de vida. Si presentas síntomas, no te calles. Consulta con un especialista. Hablar de salud íntima también es hablar de bienestar. Bienvenidos nuevamente a Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. El día de hoy hablaremos del famoso prolapso. Por eso hemos invitado a un ginecólogo de la casa, el doctor Roberto Ávila Matos, con quien conversaremos de qué es el prolapso, cómo se va manejando y actualmente qué nuevas técnicas existen para poder remediar este problemita. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, Leslie. Un gusto estar en tu programa, justamente para ver de un capítulo muy importante, que es el tema de prolapsos de órganos pélvicos o distoplea genital. Empecemos por la definición. ¿Qué es el famoso prolapso o distoplea genital? El prolapso de órganos pélvicos o distoplea genital se define como el descenso de la pared vaginal en todos sus compartimentos. Debemos entender que la vagina tiene 3 compartimentos, que se llaman compartimento anterior, compartimento superior o medio o compartimento posterior. Cada uno de estos compartimentos está asociado a un órgano, que son los órganos pélvicos. En el compartimento anterior está la uretra y la vejiga. En el compartimento medio se ubica el útero y en el compartimento posterior está el recto. Entonces, cada uno de estos órganos puede ejercer presión a lo largo de la vida de la paciente y generalmente protruyen por cualquiera de esos compartimentos. Ejemplo, si la vejiga es la que protruye, va a darme un prolapso del compartimento anterior, que se llama prolapso anterior o prolapso vesical. Si el útero es el que desciende, me va a dar un prolapso uterino, que es el prolapso del compartimento medio o apical, ¿no? Y en el caso del compartimento posterior, generalmente el órgano que está involucrado es el recto. Entonces, cada uno de estos órganos puede descender a través de la pared vaginal y darme un prolapso. El prolapso en general puede ser único, por ejemplo, si solamente es compartimento anterior o compartimento superior o compartimento posterior, o puede ser mixto o múltiple, todo cae, todo desciende. Para esto, la mujer que tenga un prolapso, ¿qué síntomas va a tener? Los síntomas son muy importantes, ¿no? Y hay que empezar inicialmente por una entrevista a la paciente. A veces el diagnóstico del prolapso no se hace porque realmente la paciente venga por el tema del prolapso, sino por un buen examen ginecológico. La paciente viene, por ejemplo, por un simple flujo vaginal, pero uno examina a la paciente y encuentra este descenso de la pared vaginal. Entonces es muy importante el examen que uno hace como ginecólogo para encontrar alteraciones en estos compartimentos. Obviamente, cuando el prolapso es, como nosotros decimos, moderado a severo, cuando es avanzado, es notorio, la paciente lo manifiesta. Pero cuando el prolapso es leve y es grado 1 o grado 2, generalmente es asintomático. No va a sentir para nada ningún síntoma. Generalmente no hay síntomas, pero, por ejemplo,
Una simple infección urinaria, la cual se repite de manera constante, debe ser un llamado de atención para que el ginecólogo pueda evaluar adecuadamente a esa paciente. Recuerda que el diagnóstico de un prolapso de órganos pélvicos se hace a través del examen, de la evaluación ginecológica, de la inspección ginecológica, que me permite justamente establecer qué tipo de prolapso tiene y qué grado de prolapso es. Muchas veces las mujeres siempre mencionan que los prolapsos se van a deber porque han tenido muchos hijos. ¿Eso es correcto? ¿Y qué otros factores más existen? El origen, la causa del prolapso de órganos pélvicos no es único. Se llama multifactorial, es decir, está relacionado a múltiples factores. Y como bien has mencionado, uno de los factores importantes es el número de partos y el tipo de parto. Se dice que los partos vaginales están más asociados a los prolapsos de órganos pélvicos. Pero no es solamente el único. Entonces hablamos de factores que es una lista, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso. El sobrepeso, que es bastante común en nuestra población, es un factor muy importante, porque debemos entender que el factor que está haciendo que pueda salir los órganos pélvicos por las paredes vaginales es la presión intraabdominal. Entonces, la presión intraabdominal depende mucho justamente del sobrepeso. Una paciente tosedora crónica, una paciente con una neumopatía, una paciente, por ejemplo, con estreñimiento crónico, tarde o temprano, en algún momento de la vida, puede hacer prolapso. Y no menos importantes son aquellas pacientes, por ejemplo, que están entrando en la perimenopausia y que hay un descenso, una disminución en el estrógeno sérico. Por lo tanto, lo que hacen es, por debilidad de la pared vaginal, por hipoestrogenismo, comienzan también a descender los órganos pélvicos a través de la pared vaginal. Esto implica también entonces que cualquier mujer podría tener un prolapso por esta última razón, por la falta de estrógenos. Es muy correcto. Por eso es que nosotros, la población que vemos con más intensidad o grados de prolapso son aquellas pacientes que entran a la perimenopausia o posmenopáusicas. ¿Esto más o menos va entre 40 y 50 años? La menopausia en nuestra población, en el Perú, por ejemplo, es más o menos en promedio 47 años. Pero esto lo podemos ver a partir, por ejemplo, de los 45, donde existe lo que es la perimenopausia, ¿no? Que ya son síntomas que se están asociando al hipoestrogenismo y que es un desencadenante importante para ver este tipo de patología. ¿El parto abdominal tiene algún factor de riesgo para hacer ese tipo de cosas? Todo lo contrario. Solamente el embarazo, si es un embarazo, por ejemplo, digamos, de gran peso del bebé, podría ser un factor. Pero el tipo de parto per se, no. El tipo de parto, si es cesárea, se dice, al contrario, que preserva, hace que la paciente no tenga prolapso. Como nos dices tú, un bebito grande implicaría, por ejemplo, una diabética, gemelos. Correcto. Con mucho peso. Así es. Los bebés que se consideran macrosómicos en nuestro medio son aquellos bebés que son grandes, pero básicamente está establecido en función al peso que tiene al nacer. Y el peso al nacer es más de 4 kilos. Entonces, un bebé más de 4 kilos se considera un bebé macrosómico. Por lo tanto, un parto de un bebé macrosómico expone a una paciente a tener tarde o temprano un prolapso de órganos pélvicos. Repito, no es el único factor, pero es un factor muy importante. Claro. Si además de eso se asocia que este bebé de 4 kilos no solamente va a tener el parto vaginal, sino va a tener un parto prolongado, que ya no es lo natural que podría ser de repente pues, 12 horas para una primípara, entonces esto también es un desencadenante para que tarde o temprano esa paciente pueda tener prolapso de órganos pélvicos. Es importante e interesante. Esto es como cuando uno quiere hacer una receta, son varios ingredientes. Correcto. Lo mismo, ¿no? Tenemos un prolapso por muchos factores. Así es. Entonces, alguien que tenga esta sensación de bulto, quizás que tenga un prolapso avanzado, va al ginecólogo y el ginecólogo lo primero que va a hacer es la evaluación. Esta evaluación le va a permitir ver que realmente qué está pasando. ¿Hay algún examen que alguien pueda pedir externamente para ver el prolapso? ¿Una ecografía, una tomografía? Tu pregunta es excelente y justamente cae a colación, ¿no? El examen ginecológico que hace el ginecólogo permite hacer el diagnóstico. No es por ecografía, no es a través de una resonancia, no es a través de un examen auxiliar que podría darme la idea del diagnóstico. El diagnóstico se hace examinando a la paciente y
La paciente generalmente está en una posición que nosotros le llamamos posición ginecológica o posición en la cual la paciente está con las piernas en abducción y tiene que haber una condición importante. ¿Cuál es? La paciente hace maniobra de Valsalva. Se le pide que haga maniobra de Valsalva, es decir, que puje, ¿no? La paciente puja y en ese momento uno evidencia el tipo de prolapso que puede tener la paciente. Vuelvo a repetir, son varios tipos de prolapso, no es único, por lo tanto los tratamientos también van en función de eso, porque no a todas las pacientes con prolapso se trata de la misma manera. Y es importante porque muchas mujeres piensan que si no están en etapa fértil ya no tienen que ir al ginecólogo, ¿no? Entonces la idea acá es que el control ginecológico para cada etapa de la mujer es diferente, pero siempre tienen que hacérselo. La evaluación justamente, que es la recomendación universal, que por lo menos debe visitar una vez al año la paciente, no solamente para el examen ginecológico, sino para toma de Papa Nicolau, que tiene otro tipo de segmento. Es importante porque en ese examen es donde uno permite hacer estos hallazgos, ¿no? Y el hallazgo de distrofia genital es netamente por evaluación ginecológica. Cuando hacemos el diagnóstico, como tú has mencionado, hay de varios lugares, la parte anterior, medio, posterior. Me imagino que también habrá grados, grado 1, grado 2, ¿no? Un poco más. ¿El tratamiento siempre va a ser quirúrgico o puede haber un tratamiento conservador? ¿Hay una forma diferente de la cirugía? Excelente pregunta, porque no todos los prolapsos van a tratamiento quirúrgico. Como bien dices, hay grados de prolapso y los grados de prolapso se establecen desde el 0 hasta el grado 4. Ese es el máximo grado de prolapso. Entonces hay 5 tipos de prolapso. El prolapso 0 se considera el normal, es decir, una paciente que no tiene ningún punto caído. Para esto utilizamos un sistema que se llama sistema del POPQ, que es un sistema de cuantificación del grado de prolapso. Entonces, al alumno o al ginecólogo que evalúa, normalmente utiliza este sistema de cuantificación, donde cada uno de los puntos están en la pared vaginal, anterior, medio y posterior. Entonces, se evalúa el grado de relajación, de descenso que puede tener estos puntos y en función a eso se establece el grado de prolapso. Entonces, los grados 1, grado 0, hasta grado 2 generalmente son asintomáticos, lo que se considera prolapso grado leve. Pero los moderados por encima de 2, que son 3, 4, son los máximos grados de prolapso. Esos definitivamente van a tratamiento quirúrgico. Pero antes, los hasta grado 2, que generalmente son asintomáticos, pueden tener otro tipo de manejo, que es el manejo médico, que es el manejo preventivo, ¿no? Y en este preventivo, ¿qué incluiríamos? Uno de los manejos preventivos, justamente, como decíamos hace un momento, si yo tengo factores de riesgo que hacen que se presente este prolapso, yo tengo que disminuir o evitar estos factores de riesgo. Tosedoras crónicas, obviamente tengo que tratar el problema de la tos. Estreñimiento crónico, tengo que tratar. Sobrepeso, tengo que manejar eso. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. La parte quirúrgica, si bien es cierto, resuelve de un momento a otro el problema del prolapso, no es mágico. Porque si yo persisto con los factores de riesgo que ocasionaron esto, tarde o temprano, nuevamente una paciente puede hacer prolapso, después de haber tenido un tratamiento correctivo del prolapso. Como tú dices, no es magia. La idea es que es algo en consenso, por decirlo así, ¿no? Correcto. Voy a hacer la cirugía, pero bajamos los factores de riesgo. Así es. Por eso que una de las recomendaciones importantes, después de haber tratado quirúrgicamente para los grados moderados a severos de prolapso de órganos pélvicos, la recomendación es anular o limitar o disminuir los factores de riesgo que ocasionaron este prolapso. Mucha gente ahora no le gusta mucho las cirugías abiertas. ¿Se puede hacer una cirugía laparoscópica acá? Se puede hacer algún tipo de cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, por ejemplo, que más éxito hoy en día tienen son para los prolapsos que se llaman prolapsos totales o prolapsos de cúpula. ¿Cuáles son estos? Los prolapsos de cúpula, como bien dice el nombre, se refiere a la cúpula vaginal y es esta la que se presenta después de haberse realizado una histerectomía. Después de haberse realizado una histerectomía, es decir, la extracción del útero, sea por vía abdominal o por vía vaginal, puede descender, igual por los factores de riesgo conversados. Entonces, si esto se cae,
el mejor tratamiento hoy en día para eso es una cirugía mínimamente invasiva, que hoy se llama colposacropexia. Es decir, la cúpula vaginal se coloca a nivel del sacro a través de un procedimiento que es con laparoscopía. Y esto tiene una recuperación rápida. Las recuperaciones de la cirugía laparoscópica nos permiten hacer una recuperación casi inmediata, contrariamente a lo que se hacía antes, con cirugías abiertas, ¿no? Las cirugías abiertas, que no hace mucho, 10, 20 años, se hacían para todos los tratamientos de colposacropexias, los hacíamos por vía abdominal con cortes. Pero hoy en día ya se permite hacer por vía laparoscópica. Cada vez este procedimiento, que es complejo, no es fácil, obviamente necesita una capacitación, necesita una preparación, cada vez se hace con más frecuencia. Y más ginecólogos hacen este tipo de procedimiento. Y también, obviamente, con indicación. La indicación es precisa. Justamente, fíjate si una paciente tiene ahí el prolapso por fuera de la vagina, no solamente la va a irritar, no solamente la va a incomodar, sino produce hasta sangrado. Entonces, esto es una limitante tremenda para una paciente que impide hacer su vida normal, su vida cotidiana. En ese sentido, muchas de estas pacientes con este tipo de procedimiento se les devuelve lo que se llama la calidad de vida. Claro, y una persona que ha tenido este tipo de cirugía, por ejemplo, y sale gestando, esa gestación la vamos a recomendar abdominal. ¿Qué vamos a hacer con esta gestación? ¿Va nuevamente a hacer prolapso? Eso es una pregunta interesante, ¿no? Que nosotros justamente ya desde la época universitaria, desde nuestra formación, siempre nos la hacíamos. ¿Qué pasa con una paciente tratada por prolapso? ¿Cuál es el devenir del parto próximo? La recomendación es única. La recomendación es parto por cesárea. O sea, porque si esta paciente se expone a un parto vaginal, todo lo que sea estructurado o reestructurado quirúrgicamente va a nuevamente ocasionarse en una ruptura, por decirlo así, de la parte quirúrgica. A una siguiente corrección del prolapso. Es muy probable, altamente probable. Bastante probable. Si alguien se sometió a esta cirugía, ¿es muy riesgosa? Los riesgos siempre existen, en toda cirugía, como nosotros decimos, desde el momento en que le colocan un anestésico, por ejemplo, y existe el riesgo. Pero obviamente las pacientes entran con todo un prequirúrgico establecido. Obviamente la idea es bajar los riesgos, minimizar los riesgos. Los riesgos básicamente están en función de qué cosa es lo que trae la paciente, ¿no? Si es una paciente cardiópata, existe un riesgo desde el punto de vista de su cardiopatía. Si es una paciente que presenta reacción alérgica, obviamente vamos a estar pendientes de que no sea alergia a algún tipo de producto que se coloque. Pero desde el punto de vista quirúrgico, obviamente se tiene que tener el entrenamiento respectivo. Y obviamente no se puede hacer un procedimiento de este tipo por cualquier persona, que no tenga un entrenamiento correcto, establecido y que se vea que haga estos procedimientos en el día a día. ¿Hay algún límite para operar a una mujer muy añosa? Me imagino que dependerá de la movilidad, de su capacidad pues, de desenvolverse, hacer sus cosas. La limitación no está en función de la edad. La limitación fundamentalmente está en que si esta paciente puede tolerar el acto operatorio. Por ejemplo, una enfermedad cardiorrespiratoria severa es limitante. Claro. Entonces el prolapso se permite otro tipo de terapia. Por ejemplo, el uso de algunos objetos que se pueden colocar dentro de la vagina que se llaman pesarios. Los pesarios en ese instante sí van a por lo menos estabilizar o mejorar la calidad de la vida de esta paciente, porque esta paciente no tiene indicación quirúrgica. Claro. Por lo tanto, no se va a beneficiar de la cirugía. Pero el tema de edad, volvemos a repetir, el tema de edad no es una limitante, porque hemos operado pacientes de 80 años, pacientes de 90 años, con gran éxito para este tipo de prolapso. Claro, porque si la persona pues, está totalmente en sus actividades 100%, no habría ningún problema. ¿Y ha habido casos de personas jóvenes con prolapso? Correcto. Hay pacientes, como mencionábamos hace un momento, con factores de riesgo, por ejemplo, un bebé macrosómico en una paciente joven de 25 o antes de los 30 años, que tenga un parto prolongado y encima que tenga, por ejemplo, un parto instrumentado, esa paciente hace prolapso.
quiera que no. Entonces, definitivamente se altera su calidad de vida en esta paciente y dependiendo del grado de prolapso que tenga y del tipo de prolapso que tenga, se hace el tratamiento correctivo, que puede ser solamente de repente corrección si es que tiene cistocele, es decir, prolapso de la vejiga, se hace una reparación y se hace una colporrafía anterior. Pero si es prolapso, por ejemplo, del útero y esta paciente joven quiere nuevamente tener bebés, claro, hay que elevar el útero y esto tiene un procedimiento y se llama histeropexia. Entonces, esta histeropexia permite también hacer que el útero ascienda. También nos han llegado unas preguntas como, por ejemplo, la mujer si se pone a hacer aeróbicos, a saltar, a bailar, a brincar, ¿esto influye en el piso pélvico? No necesariamente, pero todos los deportes que son de impacto, en el cual incrementamos nuevamente como factor de riesgo la presión intraabdominal, es un factor para que la paciente pueda desarrollar prolapso de órganos pélvicos. Y de hecho, muchas mujeres que están tranquilas y van a hacer de momento, van al gimnasio y van a hacer pesa y comienzan con el tema del prolapso. Y uno de los grandes síntomas que en esas pacientes empieza es la pérdida de orina, que es un tema que puede estar asociado al prolapso y no necesariamente ser una conjuntamente con la otra. Pueden estar por separado. A este tema le llamamos incontinencia urinaria. Entonces, una mujer joven que se vaya al gimnasio, diría yo, sin el apoyo correspondiente del entrenador, podría fácilmente hacer también prolapso. No digamos fácilmente, podría ser un factor para que esta paciente pudiera desarrollar este prolapso. Para no asustar a las chicas que van al gimnasio. No, el ejercicio definitivamente es, al contrario, ¿no? Es bastante beneficioso para todas las pacientes, pero los factores más importantes son, como ya mencionamos, los partos prolongados, los partos de bebés grandes, que son, de hecho, los que en factores de riesgo casi te elevan de 10 a 12 veces como tal, ¿no? Solamente por ese hecho, la posibilidad de hacer distocia de órganos pélvicos. Roberto, ¿algo más que quieras agregar? En realidad, para lo que es detección de prolapso de órganos pélvicos, es importante recomendar a todas las pacientes que se hagan un chequeo anual y a través de ese chequeo anual el ginecólogo o ginecóloga va a permitir hacer el diagnóstico si es que lo tiene. Y no todas, como decíamos hace un momento, no todos los prolapsos necesariamente tienen que ir a un tratamiento quirúrgico, pero el tratamiento quirúrgico sí está establecido para aquellas pacientes en las cuales hay un grado de prolapso moderado a severo. Te agradezco tu presencia, Roberto, y espero contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Bien, el día de hoy hemos estado con el doctor Roberto Ávila Matos. Hemos hablado del prolapso, la distopia genital. Ya saben, no existe un prolapso único, son varios tipos. Los primeros tipos, que a veces son asintomáticos, van a ser detectados en la evaluación ginecológica. Así que una vez al año hay que ir al ginecólogo para tratar y evitar cualquier enfermedad y manejarla tempranamente. Nos vemos la próxima semana y recuerden, estamos en el canal de YouTube, somos Cayetano Plus.